Hola jóvenes, este es un video más de el primer parcial que es para hacer lo que corresponde a la actividad 1.6 del tema caída libre. Ok, bueno, sigamos. Caída libre. La caída libre va a ser cuando nosotros dejemos caer un objeto y vamos a analizar velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y altura. Ok. Hay fórmulas para calcular todo esto y las vamos a ir viendo poco a poco. Para que nosotros podamos estudiar este tema, vamos a considerar una serie de reglas. Por ejemplo, caída libre. Caída libre va a ser cuando nosotros soltemos algo y este obviamente empiece a caer. Si yo desde este lugar aventara la pelota que tiene aquí la muchacha, la niña, si yo la aviento, entonces ya no empezaría con una velocidad inicial de 0. Para que funcione lo que es caída libre, hay que dejar caer o soltar solamente, para tener velocidades iniciales de 0 metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros aventáramos, entonces ya tendríamos una velocidad inicial diferente a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Otra regla es que la resistencia o la fricción del aire para nosotros va a ser igual a 0. Si nosotros soltamos una pluma y una pelota de boliche, ¿qué va a llegar primero al piso? Primero, todos sabemos que la pelota de boliche. ¿Pero por qué? Va a llegar primero por la resistencia al aire. Si no hubiera resistencia al aire, entonces tendrían que llegar a la misma velocidad. Sí, aunque no me lo crean, una pluma y una pelota de boliche en el vacío tienen que llegar a la misma velocidad. Eso se conoce como un experimento de Arquímedes, en el cual él decía que si hay aire, por ejemplo en un tubo, y soltamos una hoja y un balín, con aire el balín va a llegar primero a la base que la hoja. Pero si nosotros le sacáramos todo el aire a este tubo y soltáramos el balín y la pluma o la hoja, entonces caerían a la misma velocidad. Difícil de creer, ¿verdad? Ok, jóvenes, les preparé un video, quiero que lo vean. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Numbers on, 2, 1, release.
it came down exactly the same. Wow. Look. Look at how they hit right there. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Ya se estaba yendo ahí un comercial. Ok. Muy interesante video, ¿cierto, jóvenes? De hecho, esta imagen es una captura de pantalla de el momento en el cual sueltan tanto la bola de boliche como la pluma. Muy bonito experimento. Continuamos con nuestro tema. Ahí está. Entonces, nosotros para nuestras actividades vamos a despreciar la resistencia del aire. Nosotros, por sentido común y por experiencia, sabemos que en donde hay aire y soltamos un objeto poco aerodinámico con un objeto pesado, va a caer primero el objeto pesado. Pero nosotros vamos a considerar nula la resistencia del aire. Y sin importar la forma o el tamaño del objeto, vamos a considerar que cae a la misma velocidad. ¿Ok? Ahora, otra cosa. ¿Alguien se había preguntado si la gravedad es siempre la misma en la Tierra? Si alguien se lo había preguntado, pues déjenme informarles que la respuesta es no. No siempre la gravedad es la misma en la Tierra. En diferentes puntos del planeta hay diferentes fuerzas de gravedad. ¿Por qué? La gravedad depende de dos cosas: de la distancia que hay entre los objetos y de la masa de los objetos. Nuestro planeta Tierra es irregular, no tiene una forma perfectamente redonda. Independientemente de eso, también hay áreas donde es mayor densidad, tiene mayor densidad, por lo tanto, en esas áreas hay mayor gravedad. Se ha identificado que sobre la corteza terrestre se encuentra una gravedad mínima de 9.7804 metros sobre segundo cuadrado. Eso, como lo podemos ver aquí, es en las áreas más azules, y hay una gravedad máxima de 9.8321 que es en las partes amarillas, principalmente lo que es en Australia, en el norte de Europa y en parte de Sudamérica, donde se encuentran la mayor gravedad. Entonces, si hay diferentes gravedades, ¿cuál es la gravedad que se va a considerar? ¿Ok? Como les decía yo, la gravedad depende de dos cosas: de la densidad de los cuerpos, en este caso de la Tierra, y de la distancia de los cuerpos. La Tierra tiene 4 capas: el núcleo interno, núcleo externo, el manto inferior y el manto superior. La gravedad máxima se encuentra en el límite entre el núcleo externo y el manto inferior. Es de aproximadamente 10.6 a 10.7. ¿Ok? Sobre la corteza se calcula que hay un promedio de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y de ahí, cada vez que nos alejamos nosotros de la Tierra, la gravedad va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, como no siempre estamos a la misma distancia del centro, e independientemente de eso, donde nosotros estamos parados, no siempre hay la misma densidad, por eso es que suele variar la gravedad en la Tierra. ¿Ok? Ahora, considerando esto, el Comité Internacional de Pesas y Medidas estableció
que la gravedad de la Tierra iba a ser de 9.80665 metros sobre segundo cuadrado. Si nosotros sacamos el promedio de estas dos cifras, vamos a ver que no es exactamente la que determina el Comité Internacional. De hecho, sería 9.80625 metros sobre segundo cuadrado. Pero ojo, esto sería si fuera la mitad de la Tierra con este valor y la otra mitad con este. Y como tampoco es así, entonces se estableció qué áreas tienen qué gravedad, se sacó la cuenta y es de donde se estableció ese 9.80665, que es la gravedad de la Tierra. No se preocupen, chavos, estos solo son datos. Lo que nosotros vamos a ocupar va a ser el 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, también es importante que sepan que esto obviamente es un valor aproximado a esta cantidad. Va a haber libros, si es que ustedes se ponen a revisar, o autores que manejan la gravedad como 9.81. Efectivamente estaría más cercano, pero bueno, para lo que lo necesitamos, el 9.8 metros sobre segundo cuadrado es más que suficiente. De hecho, hay autores que manejan la gravedad como de 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso sí se facilitaron más la vida. Ok. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver nuestros problemas? Dolor de cabeza. Si se dan cuenta, para hacer la actividad 1.5, nosotros teníamos 4 fórmulas, que son las 4 de arriba. Para ver lo que es caída libre, también vamos a tener 4 fórmulas. Pero dense tiempo para algo. Chequen qué diferencia hay entre esta y esta fórmula. La única diferencia es que no vamos a manejar aceleración, vamos a manejar gravedad. De hecho, la gravedad es un tipo de aceleración. Hasta la unidad es metros sobre segundo cuadrado. Y si recuerdan, era la misma unidad para aceleración. ¿Ok? Otra diferencia, si vemos la diferencia entre estas dos, aparte de aceleración y gravedad, es la distancia. Cuando nosotros hablábamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, veíamos la distancia que recorría el carro. ¿Sí se acuerdan de esa gráfica? Espero que sí. En cambio, ahora vamos a hablar de alturas, es decir, cuánto cae un objeto y obviamente cuál es su altura. Nosotros tenemos una ventaja al hablar sobre ejercicios de caída libre. ¿Se acuerdan que la aceleración variaba? Es decir, podíamos hablar de una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, de 5 metros sobre segundo cuadrado, de 8 metros sobre segundo cuadrado, etc. Nosotros vamos a manejar la gravedad como una constante, obviamente a menos que hablemos de la gravedad en la Luna o en Marte o en Júpiter o en algún otro planeta. Pero cuando hablemos de gravedad en la Tierra, siempre vamos a manejar el 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Es decir, este dato siempre lo vamos a tener. De ahí se acuerdan de las diapositivas en las cuales yo mencionaba que íbamos a dejar caer un objeto. Por lo tanto, al dejarlo caer, siempre vamos a tener una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, solo vamos a tener 3 posibles incógnitas: velocidad final, altura y tiempo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde cualquiera de los 5 datos podía ser una incógnita. ¿Ok? Ahora, si nosotros recordamos lo que les comentaba yo en el video anterior, les decía que necesitábamos 3 datos, cualquiera de estos, para encontrar los otros 2. Por ejemplo, si teníamos velocidad final, distancia y tiempo, podíamos encontrar aceleración y velocidad inicial, y así sucesivamente. Con caída libre pasa exactamente lo mismo, pero como ya tenemos el dato de gravedad, ya tenemos el dato de velocidad inicial, de hecho es un tema más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo les doy en un problema velocidad final, ya tenemos velocidad inicial y ya tenemos gravedad. Por lo tanto, podemos buscar altura y tiempo.
Si yo les diera el dato altura, ya conocemos velocidad inicial y gravedad y podemos encontrar velocidad final y tiempo. Y si yo les diera tiempo, tenemos estos dos, podemos encontrar velocidad final y altura. Y es mucho más sencillo. De hecho, la actividad es la siguiente y dice: al dejar en caída libre sobre un objeto desde un edificio y el objeto llega a la base del edificio a una velocidad de X velocidad, esta sería la velocidad final. Velocidad inicial 0 y gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces regresamos. Lo único que les di aquí fue la velocidad final. Les pregunto, ¿conocemos gravedad? Sí. ¿Conocemos velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos velocidad final? Sí. Como conocemos gravedad, velocidad final y velocidad inicial, solo tenemos que despejar tiempo y podemos calcular tiempo. ¿Ok? Una vez que ya tengamos tiempo, ya tenemos velocidad inicial, velocidad final, ya tenemos tiempo y con esta fórmula podemos calcular altura. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta era, ¿cuánto del caso anterior, cuánto tiempo va a tardar? Ya vimos cómo se resuelve. Después, al dejar en caída libre un objeto desde un edificio y el objeto llega a la base del edificio en 5.65 segundos, ¿cuál es la altura del edificio y cuál es la velocidad a la que llega el objeto a la base del edificio? Entonces, aquí les estoy dando tiempo y necesitamos calcular altura y velocidad. Ok, entonces como ya tenemos tiempo, velocidad inicial y gravedad, les pregunto, ¿tenemos tiempo? Sí. ¿Gravedad? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí. Por lo tanto, de esta fórmula despejamos velocidad final y ya podemos calcular velocidad final. Por lo tanto, ahora nos falta calcular ¿qué? Altura. ¿Conocemos velocidad inicial? Sí. ¿Velocidad final? Ya la calculamos. Tiempo fue el dato que les di. Por lo tanto, con esta fórmula podemos calcular la altura. Y finalmente, de hecho, hasta la pregunta es la misma, solo que aquí el dato que les estoy dando es la altura del edificio. Si solo les doy la altura del edificio, podemos calcular el tiempo y la velocidad de llegada. La respuesta es sí, jóvenes. ¿Y cómo quedaría? Vamos a verlo. No quiere regresar. Ahí está. Entonces, en este caso les di altura, conocemos velocidad inicial, conocemos gravedad. ¿Qué fórmula nos serviría? Para saber qué fórmula vamos a ocupar, hay que saber qué es lo que no conocemos, velocidad final y tiempo. Como no conocemos velocidad final ni tiempo, esta fórmula no nos sirve. ¿Ok? De esta fórmula, ¿conocemos altura? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí. ¿Gravedad? Sí. Pero como hay dos tiempos, no podemos despejar el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula no nos va a servir. ¿Conocemos altura? Sí. ¿Velocidad inicial? Sí. ¿Velocidad final? No. ¿Tiempo? No. Por lo tanto, esta fórmula no nos va a servir. ¿Conocemos velocidad inicial? Sí. ¿Gravedad? Sí. ¿Altura? Sí. Por lo tanto, con esta fórmula podemos calcular velocidad final. Una vez que tengamos gravedad, velocidad inicial, velocidad final y altura, ya podemos calcular tiempo. ¿Con cuál fórmula? Puede ser con esta si despejamos tiempo o con esta si despejamos tiempo. ¿Ok? Muy sencillo, ¿verdad, jóvenes? Pero hay un problema, los despejes. ¿Qué vamos a hacer con esos despejes? De hecho, si se dieron cuenta, lo que despejamos fue tiempo en esta fórmula. ¿Cómo nos queda tiempo despejado de esta fórmula? Me voy a salir tantito de esta presentación. Déjenme ver si aquí tengo la otra presentación. Sí, aquí está. Esta es la diapositiva 4. Ahora, voy a minimizar esta.
quiero que vean esta fórmula. Si se dan cuenta, entre esta fórmula y esta es la misma. Lo único que iba a cambiar era la aceleración por la gravedad. ¿Sí se acuerdan que habíamos comentado eso? Aquí. Solo cambia gravedad por aceleración. Y ambas dicen velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si de aquí nosotros ya pudimos despejar t, entonces es exactamente lo mismo. Ya tenemos despejada t. La única diferencia es que aquí en vez de aceleración iría gravedad. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues les deseo mucho éxito. Si tuvieran dudas, ya saben, me pueden enviar mensajes por WhatsApp y poco a poco los voy atendiendo. Me dio gusto saludarlos, espero que estén bien. Hasta luego, chicos, bye.